Bueno, en esta tarde estamos aquí en el campamento Montesanto porque todo el mundo trata de llevar las mejores noticias, las buenas noticias a las personas y también nosotros nos unimos, ¿verdad? Como portadores de buenas noticias y la mejor noticia es la que nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos sabemos que estamos pasando por una situación terrible. Nunca, desde el tiempo que yo tengo de andar bregando en el camino de Dios, 47 años, terrible como la que estamos pasando, de Dios nos habla de cosas tremendas y terribles que iban a pasar o que van a pasar en el mundo entero, pero jamás se nos cruzó por la mente que íbamos a pasar una situación como esta, donde pareciera que todos estamos luchando para ver si vamos a llegar hasta el momento final, hasta que toda esta pesadilla termine, hasta que todo esto acabe. Pero tomémosle siempre un lado importante a todas las cosas, porque la palabra de Dios dice que ni aún una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad del Señor. Y si Dios lo ha permitido, pues vamos a sacarle provecho a tal situación. La palabra de Dios nos dice que Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Él no tenía ningún pecado. Él no había hecho nada malo. En la vida de él no había nada de que, como lo dijo en una ocasión, alguno de ustedes me redarguye de pecado. Era inmaculado totalmente. Pero él fue llevado a la cruz, murió en la cruz y murió por nosotros para que de esta manera nosotros apareciéramos limpios delante del Señor. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras maldades, llevó todo lo malo de nosotros y lo dejó en la tumba, y él se levantó para vivir eternamente. Y ahora, desde ese momento, nosotros solo tenemos que llegar a Jesucristo, reconocerle como nuestro Salvador, y entonces, desde ese momento, cuando nosotros le decimos, Señor, te reconozco como mi Señor, te acepto como mi Salvador, el Señor nos limpia de todo pecado, entonces quedamos limpios de tal situación para poder entrar a la vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. Una vida igual a la de Jesucristo. Él murió y resucitó para nunca más volver a morir. Pues eso es lo que quiere también, que nosotros un día nos va a llegar la muerte de cualquier manera, pero que cuando nosotros resucitemos, podamos resucitar para vivir eternamente. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, Jesucristo, murió en una cruz, fue azotado, fue crucificado, su costado fue traspasado por una lanza, le pusieron una corona de espinas y por último lo crucificaron, lo llevaron a la cruz y al final lo dejaron allí. Vinieron unos dos hombres de la aristocracia, pero que lo seguían, como fue Nicodemo y fue José de Arimatea, y pidieron el cuerpo de Jesús y lo enterraron. Y al tercer día, esta es la mejor noticia, al tercer día Jesucristo resucitó al tercer día, porque la muerte no lo pudo contener, la muerte no lo pudo detener,
La muerte no pudo acabar con él. Pues desde el momento en que Jesús resucitó, los pecados de nosotros Él llevó y allí quedaron en la cruz. Allí quedaron en el sepulcro. Y cuando Él se levanta para vivir eternamente. Pues todos los que creemos en el Señor Jesús, también un día vamos a morir. Pero un día nos vamos a levantar para vivir eternamente. Yo quiero decirles en esta tarde que es una situación no muy común, que en el mundo entero una pandemia de esta naturaleza es primera vez que se mira en el mundo entero. Se han dado epidemias a nivel, pero en el mundo entero es primera vez. Ahora bien, esto nos sirve para pensar y nos sirve para reflexionar, meditar. Gracias a Dios que todavía estamos con vida y que podemos hablar, que podemos llevar este mensaje y que también usted puede escuchar esta palabra. Usted está con vida, Dios le ha permitido estar con vida para escuchar esta palabra. Y en el nombre del Señor, y oramos y clamamos para que esa vida continúe, para que siempre continuemos llevando esta palabra, enseñándole a la gente que es muy importante reconocer a nuestro Señor Jesucristo como único y personal Salvador, porque separados de Él, dice la palabra, nada podéis hacer. Bien lo han dicho muchos presidentes de las diferentes naciones en el mundo. Han dicho que han llegado a una situación donde se dan cuenta que puedan ser muy presidentes de la República, pero que nada pueden hacer, que la situación es tremenda, que no pueden salir de esto, que hay que depender de Dios, que hay que pedirle a Dios, porque ya la humanidad se ha dado cuenta que el único que puede ayudarnos a nosotros, el único que puede salvarnos a nosotros y el único que puede darnos la vida eterna se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque para eso vino a este mundo, para morir en este mundo, para salvarnos, para que no nos condenáramos. Para eso vino, para salvar a la humanidad. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Qué buena noticia en verdad, que así como Jesús murió, nosotros podemos morir. Pero así como Jesús resucitó, nosotros también podemos resucitar. ¿Y cuándo vamos a resucitar? ¿Cómo? ¿Qué se necesita para resucitar igual que Jesús? Se necesita haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, haberle dado la vida al Señor. Dice la Biblia que en una ocasión uno de los maestros de Israel se le acercó al Señor y le dijo: Señor, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque todo lo que tú haces, no hay hombre alguno sobre la faz de la tierra que lo pueda hacer, que lo haga. Y no lo habrá. No lo habrá. Usted sabe que se han levantado muchos ilustres hombres, murieron y hasta ahí nomás llegaron. Un Mahoma, religiones, se murieron y hasta ahí nomás llegaron. Pero Jesucristo vive para siempre. Él dijo que Él tenía la autoridad y el poder en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto dijo, vayan por todo el mundo a ser discípulos
a predicar esta palabra nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga bien, ¿cuál de los hombres fundadores de religiones puede decir que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y esto más, Jesús prometió el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Le dijo a sus discípulos, no se vayan a mover de Jerusalén hasta que hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque ese es el poder, dijo. Porque a él le preguntaron, Señor, ¿y vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos cuando yo voy a restaurar el reino de Israel. Pero sí, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último rincón de la tierra. Oiga bien, entonces el Espíritu Santo vino también para nuestras vidas, porque viene mucha maldad, por eso necesitamos el poder. Fíjese, antes la gente miraba como una novela, como una historia aún cuando se hablaba de Jesús, de un Jesús histórico. Pero ahora estamos viendo las cosas bien reales. Ahora estamos viendo que la Biblia nos habla que se levantará el anticristo. Y oiga bien, que le pondrá en su mano derecha una marca a la gente, 3 seises, o en su frente. Algunas personas dicen que es un chip, donde por medio de ese chip ya no va a necesitar la tarjeta de crédito, sino que por medio de ese chip va a ser controlado. Pero el problema es que la palabra de Dios dice que las personas que reciban ese chip o esa marca de la bestia van a ir a una condenación eterna. Ese es el problema. Y oiga la otra cosa. Mire, tenemos temor a la muerte, a lo que pueda venir en este tiempo. Hay temor. Pero fíjese que si nosotros miramos la palabra de Dios y miramos la realidad de las cosas, eso no es tanto. Ese temor no es lo más grande. No es lo que a nosotros nos debe martirizar. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, dice que un día va a haber un juicio final. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, a nuestro Señor Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el Señor sentado allí. Y ningún lugar se encontró, ni para la tierra, ni para el cielo. Eso es más terrible todavía. Esto no es nada. Oiga, cuando miremos el gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y fíjese, ese trono blanco, imagínese un rey sentado en un trono, pero ese trono es blanco, porque ese trono es de santidad, ese trono no es de corrupción, ese trono no es de jueces de los que hay sobre la faz de la tierra, de muchos, ¿verdad? Sino que en ese trono está sentado nuestro Señor Jesucristo. Y oiga bien lo que miró el apóstol Juan cuando el Señor le mostró lo que iba a suceder en el futuro. Miró a los muertos. Oiga, qué terrible. Miró a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Pero cuando la palabra de Dios aquí nos habla de pequeños,
Originalmente nos está hablando de personas de posición, personas de dinero, y nos está hablando de personas pobres, personas que no tenían dinero. ¿Por qué razón? Porque el Señor vino para salvar tanto a los pobres como también a los ricos. Algunas personas creen que Jesús vino para salvar a los pobres nada más, a los que no tienen dinero. No. Jesús vino para morir por todos, para salvar lo que se había perdido. Y tanto el pobre como el rico necesita al Señor. Ahora nos hemos dado cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Porque aquel día, el que no tenga a Cristo en su corazón, entonces será de las personas que va a aparecer ante el gran trono blanco. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros de las obras de los hombres. Y otro libro fue abierto. Oiga bien, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay un libro que cuando usted decide arrepentirse de este mundo, usted es anotado en ese libro. Con otras palabras, usted ha pasado de muerte a vida. Por eso dice el libro de la vida. Fue abierto el libro de la vida. Gracias a Dios, porque estamos aún con vida, y los que todavía no han aceptado a Jesucristo pueden aceptarlo. Y cuando acepten a Cristo, entonces van a ser inscritos en el libro de la vida. Allí va a aparecer su nombre en el libro de la vida. Y ese libro de la vida quiere decir que usted, por haber aceptado a Cristo, por haberlo reconocido, haberlo aceptado como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, entonces usted tiene vida eterna, porque está ya su nombre escrito en el libro de la vida. Eso sería lo peor del caso. No es la pandemia de ahorita, sino que aquel día resucite ante el gran trono blanco y que comiencen a buscar su nombre en el libro de la vida y no esté allí. Dice la palabra, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Por eso fueron juzgados, o sea, las obras malas ahí están. Todo lo que el drogadicto, el asesino, el pervertido, el degenerado, el malo, todo lo que hace se escribe en esos libros. Pero cuando aceptamos a Cristo, todas las cosas malas de nosotros, nuestros pecados, quedan sepultados en la cruz, quedan borrados totalmente. Y entonces usted tiene derecho a la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por sus méritos? No, nosotros somos malos todos. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Por eso dijo el Señor, separados de mí nada podéis hacer. Somos salvos por medio de la muerte de Cristo. Por eso Jesús es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Después de Jesús no hay nadie. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. No hay nadie que le salve. No hay hombre alguno, no hay mujer alguna, no hay persona alguna, solamente Jesús. Porque cuando usted acepta a Jesús, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Oiga bien, entonces otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los hombres. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en el libro. Por eso, o sea, que no crea que Dios ya se olvidó, que ya el tiempo borró todo lo que hizo. Si mató, no crea que su nombre no está por allá anotado. Todo lo malo que usted hace, las cosas que usted hace en oscuro, en secreto, allá están anotadas en los libros
porque dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahí está todo. Pero si usted acepta a Cristo, el Señor le perdona, el Señor lo limpia. Por eso dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia todos nuestros pecados, de toda maldad, nos borra todo lo malo que hay en nuestra vida. Entonces sí, cuando llegamos a Cristo, son borrados nuestros pecados. Ya usted ya no aparece como el asesino, ya usted no aparece como el pervertido, ya usted no aparece como la persona mala de este mundo. No, usted aparece santificado por medio de Cristo derramado. Por eso Nicodemo le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer yo, Señor, para tener la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero siendo viejo, ¿cómo voy yo otra vez a entrar al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? No te estoy hablando de las cosas terrenales si no las entiendes. ¿Qué tal si te hablaré de las celestiales? Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que aceptarme. Yo te limpio de todos tus pecados y tú vas a ser una nueva criatura, donde ya el Señor ya no se va a acordar de tus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y el que no se, dice la palabra, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, por las obras de cada quien. Y la muerte y el Hades, todos resucitarán. Todos resucitarán. Y oiga bien, y cuando son juzgados, entonces, como no están en el libro de la vida, no hay nadie que haya pagado por ellos. Pero cuando aceptamos a Cristo, Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Entonces dice la palabra, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso es lo más terrible. No es la primera muerte la difícil. La muerte más terrible es la muerte segunda que dice la Biblia. ¿Y quiénes son los que participan de la muerte segunda? Los que no están inscritos en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios. Dice, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la condenación eterna, amado amigo que me está escuchando. Esta es la condenación eterna. Yo hace unos 46, 47 años llegué al camino de Dios. Hace tanto tiempo que llegué al camino de Dios. Predico la palabra del Señor. Estoy en Villanueva predicando la palabra de Dios y muchas personas han reconocido a Cristo. Pues estas personas ya están listas y están preparadas. Si la muerte llega, tienen al Señor Jesucristo. Van delante de la presencia del Rey de Reyes. Y un día el Señor vendrá y los muertos en Cristo van a resucitar. Pero los que no tienen a Cristo se quedan hasta para el juicio final, donde el Señor se sienta en el trono blanco a juzgar a las personas. Oiga bien, es terrible lo que está pasando, pero más terrible es la muerte segunda. Por eso nosotros debemos confiar en el Señor. Y ya cuando confiamos en el Señor, pues ya tenemos fortaleza, ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Esto nos ayuda, esto nos fortalece, esto nos da seguridad, ¿verdad? Estamos orando, estamos clamando
por toda la iglesia, por todas las personas, por todos los amigos, por todo Villanueva, por todo Honduras, por toda América, por todo el mundo estamos clamando, por todo el mundo estamos clamando. Si Dios escucha a sus hijos, y yo sé que esto va a pasar, pero lo importante es que usted reconozca que separado de Cristo nada puede hacer, que busque a Jesucristo, porque ahora es tiempo. Si escuchares hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchares hoy su voz, abrid tu corazón al Señor para que Él entre a tu corazón. Entonces vas a tener seguridad, vas a estar más tranquilo. ¿Por qué razón? Porque ya tienes a Cristo en tu corazón. Lo triste es no tener a Cristo y morir sin Cristo. Eso es lo más difícil en esta vida. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Como pastor, ¿verdad? Mi nombre es Jacobo Cuello. Tengo muchos amigos que seguramente van a ver esta predicación, van a escucharla. Y yo les digo, no cierren su corazón al Señor. Hace mucho tiempo que yo llegué al camino de Dios, 47 años, y aquí estoy, todavía predicando su palabra. Y seguiremos predicando esa palabra, seguiremos predicando porque todo esto pasará, todo esto pasará. Y eso es lo que esta tarde vamos a hacer. Vamos a orar por Villanueva, por Honduras, por América y por todo el mundo. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. La palabra de Dios dice que los siervos como Moisés levantaban las manos al cielo, y la palabra dice levantar manos al cielo, manos santas sin ira ni contienda. Esa santificación que solamente nos da el Señor. Ahora, Señor, ahí te ponemos, Señor, ahí está tu ciudad, Villanueva, Señor. Ahí se mira Villanueva, en medio de esa tranquilidad, Señor amado. Pero oramos por Villanueva, clamamos por nuestra ciudad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre del cielo, ten misericordia, Padre. Así, Señor, como Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, que eran ciudades perversas, malas. Señor amado, también intercedemos nosotros en esta hora, Padre, por el pecado del mundo, Señor. Que tú limpies, que tú laves, que venga una corriente de tu Espíritu Santo y que aparte todo ese pecado, Señor. Oh Dios bendito, que salve la vida, Señor. Que te reconozcan a ti. Cuenta que separados de ti nada pueden hacer. Oh Dios de la gloria, oramos y clamamos en esta hora, Padre. Padre del cielo, lo más importante ahorita ponerte, Señor, que salves el alma, que toques los corazones, que la gente se arrepientan, que busquen tu camino, Señor amado, que te reconozcan como único y personal Salvador, Señor. Eso es lo que ponemos en cada vida y en cada corazón, porque sin Cristo, allí sí estamos perdidos totalmente. Pero si estamos en el Señor, allí tenemos esa esperanza de vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos da. Ahora, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Jesucristo, tú, Señor bendito, fuiste crucificado. Señor, fuiste sepultado. Señor, fuiste a dar allá a las profundidades de la tierra, pero le arrebataste las llaves de la vida al diablo, Señor amado. Le quitaste la autoridad del infierno, Señor, que arrebataste las llaves, Señor. Oh Dios bendito, lo despojaste a los principados, a las potestades, a los gobernadores de maldad y a las huestes espirituales.
los exhibiste públicamente, los desnudaste públicamente, Señor, triunfando sobre ellos en la cruz, Padre de la gloria. Allí los exhibiste, porque allí venciste. Hasta allí llegó, Señor, el reino de las tinieblas, porque se había acercado el reino de los cielos, y el reino de los cielos es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él venció. Y ahora, Señor, el poder, la autoridad y la potestad son de Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, dijo mi Señor. Ahora, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Y quien tenga la autoridad, Señor, quien esté, Padre, comandando, Señor, estos grupos para destruir a la humanidad, oramos en el nombre de Jesús, que pongas tu mano poderosa, Señor. Oramos por Villanueva, oramos por Honduras, oramos por América del Sur, oramos por Centroamérica, oramos por Norteamérica, oramos por Canadá, Señor amado. Aleluya, Señor, por México. Oramos, Señor, por el continente africano. Oramos por el continente europeo. Oramos por el continente asiático. Oramos por la Antártida, Señor. Oramos por todos los continentes en este mundo, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa, Señor. Oh, Dios de la gloria, aquí estamos intercediendo, Señor, orando y pidiéndote, Padre amado, que pongas tu mano poderosa, Señor de la gloria. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Tenemos la vida eterna que tú nos has dado, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Pero como dijo el apóstol Pablo, queremos seguir viviendo para seguir predicando tu palabra, Señor. Y hemos aprendido mucho en estos días que hemos estado, Señor, en cuarentena. Padre, porque sabemos que en cuarentena tú hablas. En cuarentena le hablaste, Señor, en el monte Sinaí, le hablaste a Moisés. En cuarentena, Señor, le hablaste a Noé, allá en el arca, Señor, en aquellos 40 días de lluvia, día y noche. En cuarentena también, Señor, hablaste con el Padre cuando hiciste los 40 días de ayuno y oración, Señor, allá en el desierto, después de que el diablo te fue a tentar, Padre. En cuarentena es cuando se platica mejor con Dios. Padre, gracias, porque tu iglesia ha platicado contigo, Padre. Ahora, Señor, los que estaban desanimados, Padre, han llegado a entender que hay que volver a encender ese fuego del Espíritu y seguir adelante. Padre, que le demos la oportunidad al Espíritu Santo, que en aquellos tiempos, Señor, allí por los años 70, estuvo tocando las puertas de la iglesia evangélica, Padre, y mucho pueblo cerró las puertas. Pero ahora, Señor, las puertas se abren de par en par para que el Espíritu Santo traiga el poder, porque la iglesia se levantará en una nueva dimensión del Espíritu, porque estos son los últimos días, los últimos tiempos. Y esto es nada más en pequeño a lo que va a suceder en la gran tribulación. Esto es en pequeño a lo que va a suceder en los 7 años del anticristo. Padre, tu palabra dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Este es el tiempo de predicar tu palabra, de acelerar tu palabra, porque ya todas las señales de Israel están cumplidas. Israel ya es nación. Israel está floreciendo, Señor de la gloria. Israel, Señor, ya ahora la última señal, ya fue reconocida Jerusalén como la capital de Israel, Señor amado. ¿Qué más podemos esperar? Ahora, Señor, tú te llevas a tu iglesia para seguir tratando los últimos 7 años que te quedan con Israel, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Levántanos, dirígenos y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, mi Señor. Amén, mi Señor.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga.